Gracias por acompañarnos en esta entrega de este tiempo de bendición, un espacio que yo sé que Dios usa para su gloria y que nos anima a seguir adelante con temas muy diversos y que ustedes también pues reportan sintonía desde diferentes puntos, lugares, ciudades, países y nos hacen llegar sus comentarios y eso nos anima también a nosotros a seguir adelante a través del excelente trabajo que se hace en esta estación, en este medio por el cual se divulga. El día de hoy quiero traer un tema que tiene que ver así con el interior, con el alma, con la disposición de echar hacia adelante, de uno animarse a poner en las manos de Dios todos sus talentos, sus dones y esas potencialidades humanas que el Señor ha dado, combinadas con los aspectos espirituales que nos hacen avanzar y nos hacen crecer. Y quiero hablar con el tema instrumentos en las manos del Señor. Y cuando somos llamados para una responsabilidad o colocados en un puesto y nos sorprenden con una convocatoria y nos dicen, mira, tenemos una oferta, tú eres la persona calificada para esta posición, tú eres la persona en la que hemos pensado por las destrezas que tienes y esas competencias que te son muy fáciles de poner a disposición para servir o para el trabajo. Y uno dice, pero a mí realmente tengo yo esa capacidad, y uno realmente piensa que bueno, quizás no está calificado o preparado 100% para ocupar esa posición, ese lugar en el cual se le está invitando o se le está colocando o se le está sugiriendo para ser promovido, para poder avanzar. Y cuando esa estructura de pensamiento se convierte en una limitante por edad, por género o por la forma en que nos percibimos, entonces vemos que venimos a los pies del Señor y esa percepción puede cambiar. El Señor nos afirma, sobre todo por medio de su palabra, y nos hace por medio de su espíritu entender que ese llamamiento o esa misión que va a ser puesta en nuestras manos puede ser ejecutada, confiados y tomados de las manos de Él. Definitivamente el Señor es bueno y nos trae a memoria siempre ejemplos bíblicos que nos ayudan a nosotros a acceder y dar una respuesta confiados en que es el Señor que está en ese proyecto o está en esa convocatoria que se nos ha hecho. Si vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 1, vamos a ver lo que fue ese llamamiento y esa misión de Jeremías. Y vamos a entender que hay cosas que vienen ya establecidas por Dios para nosotros desde el vientre de nuestras madres. Pero en el caso de Jeremías vemos que en el verso 5 la palabra dice, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú. A todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea que esa fue una disposición del Señor, un llamado desde que Jeremías, que fue llamado a ser profeta a las naciones, tenía a veces los planes del Señor se evidencian desde que somos niños. Vemos cómo ese talento, esos dones van floreciendo y luego somos los que estamos frente a los equipos de trabajo o estamos al frente de las empresas o en los proyectos de fe. Estamos en jornadas masivas, nacionales, internacionales, pero esos fundamentos, esas bases fueron echadas cuando niños y ese llamamiento pues estuvo ahí
y ese designio probablemente estuvo en las manos del Señor. Entonces, cuando vemos que se están formando los niños en valores, que se están formando en sus destrezas humanas, y también las acompañamos de esas enseñanzas escriturales que están en la palabra, les enseñamos a orar, los vamos guiando por el camino de la fe, pues se potencian mucho más sus habilidades y esas facilidades que Dios ha puesto en cada persona, en cada niño. Y en este mes que aquí en nuestro país se han estado celebrando las fiestas patrias, pues ha sido de mucha satisfacción ver a nuestros niños cómo han de verdad mostrado mucho talento, con mucha gracia en muchas actividades y se colocan frente a un público sin temor y hablan y declaman y uno dice, wow, cuánto talento tenemos en nuestros niños, así igualmente en nuestros jóvenes, pero el descubrir desde pequeños esas áreas donde tenemos fortalezas ayuda mucho, porque luego ya cuando uno va creciendo, uno sabe que tiene como esa confianza para hacer ciertas cosas porque desde niño está consciente que eso era fácil o cuáles eran las preferencias en cuanto a ciertas tendencias o gustos o trabajos, actividades escolares que eran mucho más fáciles de realizar. Y es muy importante identificar entonces luego ¿para qué somos buenos? Eso es muy importante, como hacer un inventario de competencias, un inventario de talentos que con humildad podemos identificar y ver qué nos sale más fácil, porque cuando uno las cosas le fluyen, como hablaba la semana en uno de los programas anteriores, pues es muy importante luego para que ese autodescubrimiento nos sirva a nosotros para reforzar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas con educación y con un trabajo, un esmero para poder crecer en esas áreas donde quizás tampoco somos tan fuertes, trabajar en las que somos buenos, pero también en las que podemos aprovechar para crecer. Y así sucede en la vida de fe con el llamado y cuando el Señor nos escoge como instrumentos para su gloria, recordando que simplemente somos vasijas útiles en sus manos y que hemos sido llamados por el Señor para ocupar esa posición, para poner en esas destrezas en sus manos, porque hemos sido creados a su hechura, a su imagen, y todas las cosas son por Él y son para Él, ¿verdad? La palabra nos trae tanto detalle, muchas citas, muchos versos, donde podemos ver lo que el Señor nos habla. En Santiago 1:17, pues vemos cómo se evidencia esto que estoy en este momento tratando. La palabra dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Cuando nosotros agradecemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros, por la forma en que podemos manejarnos, cuando descubrimos esas potencialidades, esos talentos, esos dones que ponemos en práctica y al servicio de su obra, solo nos queda reconocer que ha sido Él, que Él es que ha traído ese diseño perfecto para nuestras vidas, que todo eso es un regalo de Dios que ha venido de lo alto. Claro, Él permitió que estuviéramos y naciéramos en cierto entorno, cierta familia, que también pues contribuyó, o la misma educación, el lugar a donde nos criamos, todo esto influye, pero definitivamente reconocer que esto ha venido de Dios y que es un regalo que viene de lo alto y que Dios es así. Él lo designó a usted, lo llamó y eso es como parte de ese, vamos a decir, de esa vida espiritual en la que conocemos a Dios como un Dios soberano, maravilloso, que Él todo lo hace perfecto y Dios es bueno. Y vemos aquí, volviendo a Jeremías capítulo 1, en el verso 6, como dice Jeremías, Señor Jehová, he
aquí, no sé hablar porque soy un niño. Entonces a veces nosotros decimos lo mismo, ay, pero yo no estoy preparado, pero yo no soy el mejor, o yo no conozco de esa parte técnica para ejecutar ese trabajo, o yo nunca en mi vida he incursionado en este tipo de actividad. Y ponemos así esos argumentos sobre la mesa, que no está mal, o sea, vamos a decir, uno reconocer que no tiene toda la fortaleza o toda la destreza. Por ejemplo, una persona, vamos a retrotraernos a décadas atrás, cuando teníamos una máquina de escribir mecánica, y teníamos que arrastrar ese carro y colocar los dedos en posición alfabéticos para poder teclear. Íbamos a un instituto a aprender esto. Pero luego, cuando llegan ya estas máquinas eléctricas, que ese carrito se iba solo con un toquecito que corregía con un post-it cuando uno se equivocaba, uno decía, uy, pero esto es un reto. Y mucha gente se vio retada realmente, que le dijeron, bueno, para seguir en este trabajo, seguir avanzando, hay que adaptarse a estos cambios y vamos a sustituir esta máquina tradicional por una máquina automática, una máquina digital ya más moderna. Entonces eso hizo a muchas personas reflexionar y decir, uy, me tengo que adaptar a este nuevo sistema, a este nuevo esquema, porque esto es lo que se está implementando. Y hubo entrenamiento y hubo quizás también resistencia en cuanto a los temas actitudinales, pero al final superamos esa etapa, la gente se adaptó y bueno, pues siguieron llegando las cosas hasta que fue llegando la computadora y todos estos sistemas que han revolucionado en esta era digital nuestras vidas. Entonces, cualquiera tiembla, dice, uy, pero es que no sé hablar, como dijo Jeremías, porque soy niño. No, pero el Señor nos capacita, el Señor nos habla de la visión, el Señor nos dice qué es lo que quiere de nosotros, nos pone a prueba y nos va instruyendo en el camino. El Señor nos va llevando de la mano para que estemos totalmente competentes en el momento en que tenemos que serlo con estas responsabilidades. A veces el proceso dura un tiempo en lo que vamos entendiendo cómo Dios quiere que seamos usados, cómo Él nos quiere instruir, cómo Él nos quiere pues colocar al frente de esa responsabilidad, pero el Señor quiere que estemos convencidos de que es su gracia sobre todo sobre nosotros y que si nos equivocamos, sobre nosotros están sus misericordias. Como decimos aquí en nuestra tierra, nos dan un chance, nos perdonan, nos orientan. Y tenemos que tener la humildad suficiente como instrumentos en las manos del Señor, de dejarnos guiar de nuestros mentores, de los expertos que nos acompañan, que nos brindan el apoyo, porque si no nos vamos a quedar en ese nivel o nos vamos a quedar limitados porque no podemos entender que las cosas pues vienen del Señor y que necesariamente no lo vamos a hacer perfecto. O sea, no podemos comparar la experiencia de nuestros maestros con la de nosotros que vamos caminando en un trayecto o en un camino y vamos de a poquito, bueno, pues incursionando en ciertas áreas donde realmente vamos a tener un despliegue futuro de esas destrezas y van a ser potenciados esos dones y esos talentos con mayor libertad, con mayor plenitud. Y ahí es donde tenemos que cifrarnos, de decir, sí, reconozco que tengo mis competencias, tengo talentos, pero todo eso yo lo coloco al servicio del Señor, yo lo rindo, lo entrego en las manos del Señor y decir, Señor, yo estoy aquí y yo quiero que tú me uses para tu gloria, todo lo coloco en tus manos. Y vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis también, que no se puede quedar cuando hablamos de estos temas. Yo estilo mucho utilizar, por ejemplo, a José, porque es tan grande la riqueza de esta experiencia, de la vivencia que él tuvo cuando él fue vendido por sus hermanos, aquella experiencia, cuando él estuvo en la casa de Potifar, y que era oficial del faraón y capitán de la guardia, cuando lo compró
a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Y bueno, la palabra dice en Génesis 39, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces, eso es una palabra sumamente poderosa cuando nosotros queremos hablar de estas destrezas, de estas competencias y de esa actitud hacia esa apertura que hay que tener para incursionar en ciertas áreas, en ciertas responsabilidades y poder avanzar. O sea, José venía de traumas, venía de haber sido, vamos a decir, separado de una forma inesperada de su entorno, de su casa, de su padre, de su familia, de su tierra. Quizás estaría impactado de llegar a un mundo no conocido. Cuando uno nunca ha viajado y llega a un lugar que es más avanzado, pues por supuesto que uno se tiende a deslumbrar. Cuando uno ha estado en el campo con los animales, por ejemplo, y de pronto usted llega a una ciudad industrializada, al mundo moderno, y ve un tren, o imagínense el cambio en aquella sociedad de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando de transportarse, por ejemplo, en caballo, pasó al automóvil. Entonces, eso fue toda una sensación. En la vida moderna podemos ver cuántos descubrimientos, cuántos avances y cuánta tecnología acompaña nuestro diario vivir y cómo nos hemos adaptado, por ejemplo, de lavar la ropa en el río, de lavarla en una batea, en un envase, vamos a ampliar un poquito este vocabulario, a lavar, por ejemplo, en una lavadora. Esto ha sido parte de lo que ha traído la tecnología, o de tomar agua de una tinaja, de un envase de barro a una nevera. Todo esto nos ha cambiado la forma de vivir. Imagínense José en aquel tiempo, cómo vivía acompañando a su padre, en el entorno familiar y en su país, y sin embargo ser llevado a otro lugar. Y como dice la palabra, mas Jehová estaba con José. Si vemos el fruto que más adelante se obtiene de todo esto, es la secuencia de esta historia de José, yo de verdad estoy convencida de que él nunca dudó de que el Señor estaría con él, de que lo acompañaba en medio de su dolor y de su pena. Él mantuvo esa fe y esa certeza, porque el uno saber que Jehová está con uno debe ser suficiente para uno sentirse confiado a la hora de caminar y de continuar con el propósito. Y no solamente dice este capítulo 39, verso 2, más Jehová estaba con José, sino dice, y fue varón próspero, porque Jehová, en el verso 3 dice, Jehová, todo lo que José hacía, lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, ¿verdad? Y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso es algo impresionante. Pero la seguridad que tenía José debe haber sido inmensa, porque él sabía que Dios estaba con él. Y de seguro, pues él dijo, bueno, voy a contribuir, voy a colaborar, no me queda de otra aquí. Y bueno, pues comenzó a desarrollar esas competencias que tenía para ser un buen administrador, para ser un buen mayordomo, para ser una persona destacada en las áreas donde él tuvo que ejercer esos dones y esos talentos. O sea, tenía enseñanza que su padre le había dado según los registros. O sea, sabía leer, sabía de cálculos, él sabía de ciertas estrategias, vamos a decir, agrícolas también, y bueno, del cuidado del ganado. Tenía que haber aprendido de todo aquello en el entorno donde él se había criado. ¿Y quién hubiese supuesto que una persona que tendría que tener sus emociones afectadas y que este cambio le había traído una descolocación de su rutina diaria, de sus afectos, de la vida y el entorno que le eran cercanos, a él pasar a ser una persona de confianza,
de tan alta confianza que Potifar le entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, esto es algo maravilloso cuando nosotros decimos, bueno, de verdad que voy a aceptar este reto y he sido sorprendido con esta convocatoria, con este llamado, pero sin embargo voy a atreverme, yo voy a colocar en las manos del Señor esta oportunidad, voy a venir a orar y decir, Dios, pero mira esta oportunidad que ha venido a mi vida. Yo quiero que tú estés conmigo, que tú me dirijas, que tú me ayudes para yo aceptar esto con confianza, aceptarlo con seguridad, para poder implementar los cambios que quizás están esperando que yo implemente, que pueda ejecutar con sabiduría este trabajo, que yo pueda acercarme tranquilamente a ese puesto, a esa oportunidad, a esa posición, confiando en que me van a fluir las cosas, de que voy a poder realizarlas en base a esas expectativas que yo tengo y que otros tienen de mí. Pero viniendo al Señor con esa confianza, pues vamos a ver cómo vamos creciendo en autoridad, vamos creciendo en oportunidades, se van abriendo las puertas y sabemos que los demás van a estar confiados en lo que nosotros hacemos y nos van a ayudar en ese proceso de desarrollo, de crecimiento. Vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nosotros también pues nos centramos en las cosas espirituales, en esas profundidades que el Señor pues nos permite conocer por medio de esa comunión con Él, nosotros podemos llegar mucho más, podemos destacarnos en esos dones, podemos descubrir que podemos aún más. De verdad, podemos más, comenzamos pequeñitos, pero podemos trascender, podemos avanzar, ocupar posiciones más relevantes y se pueden abrir esas oportunidades que nos van a asombrar a nosotros y a los que nos rodean. Ayer, pues en una de las tareas cotidianas que estábamos realizando, pues hubo una persona que dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? En un momento de apuro, en una situación, y del equipo sale la propuesta, si se hace esto, esto se soluciona. Se solucionó la situación y la persona que sugirió dijo, ni yo mismo hubiese pensado que eso se hubiese solucionado así. A veces hacemos sugerencias, nos salen en los momentos de apuros algunas competencias, habilidades. Entonces vamos haciendo ese inventario, anotando para qué somos buenos, en qué Dios nos puede usar, en qué creemos que tenemos esa confianza, esa seguridad para hacer. Y si no, vamos a perfeccionarnos. Si su trabajo tiene que ver con la comunicación y su dicción no es perfecta, o usted es una persona que no tiene facilidad de palabra, como dijo Jeremías, o que no conoce mucho del tema. Jeremías dijo, ay Señor, pero es que yo soy un niño, yo no sé hablar. ¿De qué yo voy a hablar? ¿Qué yo voy a hacer? Imagínate siendo un portavoz de Dios, un vocero del reino. ¿Cómo yo voy a hablar, decir cosas si yo no sé? El Señor le dijo, no digas que eres un niño, porque a donde yo te envío, tú irás y lo que yo te digas, tú hablarás. Dios le dio esa confianza, le mandó esa palabra potente, se la habló, se la destacó para que él supiera que ese llamado venía del mismo Dios y que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Y esto es muy importante cuando nos delegan con confianza, cuando nos entrenan, cuando nos llaman, cuando nos impulsan y nos dan ese espaldarazo diciendo adelante, que estoy seguro que tú serás un instrumento útil en las manos del Señor. Entonces así vamos avanzando y comenzamos a activarnos quizás en una rama nueva, en un área nueva, que es todo un reto, porque el propio José, de ser un jovencito, y de pasar a una vida adulta, quizás de una forma un poquito más acelerada, por tener que asumir responsabilidades que no había asumido, que ni tenía idea, de llegar a otro lugar donde se hablaba otro idioma, otra cultura, otra comida. Hay que pensar en esto. Personas que emigran, que descubren
que tienen talentos que en su país no ponían en práctica. Esto ha sido toda una experiencia viendo el tema regional y los acontecimientos cercanos de los entornos en que estamos. Podemos conocer personas que confiesan que nunca en la vida hubiesen hecho algo similar a lo que están haciendo en este momento en la comodidad en la que vivían, en el país donde estaban, que era su país de origen, o con las personas con las que trabajaba, pero al tener que moverse y tener que recomenzar y aceptar y vivir nuevos desafíos, comenzaron a descubrir competencias y talentos que nunca en su vida hubiesen pensado que tenían. Y de eso se trata la vida. En cada etapa, pues uno evaluar cómo puede salir adelante con lo que sabe, con lo que conoce, con lo que ha descubierto que le funciona. Y ahí esto acompañado, como decía ahorita, de conocimientos, educación, instrucción, de esa oportunidad que nos pueden brindar. De pronto decimos, oh, pero mira, yo estoy competente, yo puedo echar hacia adelante, yo puedo ocupar esa posición, yo puedo trascender, yo puedo moverme de un lugar a uno B y puedo dar la talla. Pero ¿saben cómo? ¿Dónde está la estrategia? Acompañados de esa guianza del Señor, de esa dirección y del esfuerzo y el compromiso que nosotros podemos utilizar para que realmente seamos vasos útiles en las manos del Señor, instrumentos para su gloria. Así es que esa tiene que ser como la motivación, la invitación, y dentro de nuestro trabajo motivacional pues nos corresponde enviar esta palabra a toda la audiencia, a todos aquellos que nos escuchan, que ya están pues preparándose para abrazar una oportunidad. Y invito a que no te detengas ya en el cierre de este programa. Te quiero invitar a estudiar la palabra de Dios, y puedes tomar estas experiencias tanto de Jeremías como de José en Génesis, capítulos 39, 40, 41, y ver al final cómo Dios pues lo utilizó no solamente en lo personal, sino para impactar una nación como fue Egipto, pero también para que se abrieran oportunidades para el pueblo hebreo que de verdad necesitaba también de alimento y de apoyo, y terminaron ocupando la tierra de Gosén. Entonces uno dice, wow, cómo a veces nuestro llamado no es solamente local, es un llamado universal, es un llamado global, es un llamado de bendición para otros que no tienen el acceso o las oportunidades a las cosas a las cuales Dios nos ha llamado, o en las posiciones en las cuales Dios nos coloca. Así es que la oración tiene que ser: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame el camino, guíame por la senda por la que debo andar, y úsame como instrumento en tus manos para toda buena obra. Así es que te bendigo grandemente. Espero que puedas escudriñar la palabra del Señor y hacer uso de ella, de estas estrategias, para que te vaya bien en todo lo que tú emprendas, en todo lo que asumas y en todo lo que entiendas que el Señor te está dirigiendo a realizar. Así es que nos conectamos en un nuevo espacio, en una nueva oportunidad de este programa. Muchas bendiciones.